Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis practicando los superpoderes? ¿Estáis entrenando y entrenando? Seguro que sí. Hoy estoy muy contenta porque os voy a presentar mis libros. Soy autora de los superpeques. Superpeques 1, superpeques 2 y superpeques 3. Es una trilogía dedicada a los más pequeños para que se empoderen y sepáis usar el pensamiento para crear la vida que queréis. En este vídeo os voy a hacer una pregunta y os voy a enseñar un súper secreto. ¿Qué estáis sembrando hoy en día? ¿Qué sembrasteis en el pasado? Fíjate en lo que hoy tienes en tu vida y sabrás qué has estado sembrando. Si sigues aquí conmigo, vas a saber un súper secreto para conseguir lo que quieres en el futuro. ¿Te quedas conmigo? Seguro que sí. ¡Adelante, superpeques! En el segundo libro, En la conquista del mundo, en el capítulo 18, nuestros superpeques encuentran un gran secreto. Se recoge lo que se siembra. ¿Aquí qué les pasa? Se encuentran con una huerta virtual que tiene unas semillas y según qué semillas siembran, recogen un fruto u otro. Si las semillas que siembras son de amor, te vendrá amor de vuelta, pero si estás sembrando semillas de maltrato, de miedos, ¿qué es lo que te va a venir de vuelta? Como nuestros superhéroes, algunas veces reciben una torta y otras veces reciben una caricia. Como he dicho antes, piensa lo que te va a devolver la vida. Si tú tratas bien a los padres, a tus hermanos, hermanas, a los amigos, a los primos, vas a recoger amor, ¿verdad? Pero si estás todo el rato sembrando miedo, discordia, quejas, pues ¿qué vas a recibir de vuelta? Lo mismo de lo mismo, más de lo mismo. Por lo tanto, aunque sea para conseguir lo que tú quieres. Si quieres tranquilidad, pues no estés incordiando a los amigos, estate tranquilo y también da tranquilidad a tus amigos. Si quieres ayuda, pues en su día ayuda a quien te pide, a quien lo necesite, ¿sí? ¿Qué le ha pasado a Ibai cuando ha pedido amor? Un poco de amor de parejita, ¿sí? ¿Qué le ha parecido una armadura? ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el pasado tuvo una relación de pareja que terminó al final sufriendo y ahí se le crearon algunos miedos que todavía hoy en día están ahí. Por eso le aparece la armadura, porque no ha trabajado esos miedos, no ha trabajado qué ha pasado en esa relación, qué es lo que tiene que aprender para que a la siguiente vaya mejor. Así que hay que superar todos estos obstáculos también para recibir lo bueno, ¿de acuerdo? A veces se necesita también un tiempo de gestación, un tiempito para que el deseo se dé. Por ejemplo, si quiero un muñeco tendré que ahorrar un poquito, ¿no? Me tendrán que dar pues la paga de los viernes, quizás 6 viernes, 10 viernes tendré que esperar para conseguir ese dinero, ¿sí? Es como, bueno, para que nazca un bebé más o menos se necesitan 9 meses o un poco menos, pero hay que saber también que hay un proceso ahí y hay que esperar a ese proceso. Por lo tanto, ¿cuál es el súper secreto? Estate muy atento de lo que estás sembrando en la familia, con los primos, con los amigos,
con todo el mundo que entres en contacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a ir recibiendo tú también. ¿Vas a estar súper atento, súper atenta? Ponme un sí muy, muy grande para que yo sepa que vas a estar a tope con este secreto. Yo estaré aquí esperando tus comentarios. Adelante, super peques.